Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio laical, un espacio de los movimientos laicales donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, frecuencia AM, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos _Latacunga en YouTube. Hoy tenemos la presencia nuevamente en este programa del licenciado Leonardo Jaramillo, quien es director de educación religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a tratar el tema Cristo reina ya mediante su iglesia, tema del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 668 a 670. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Leonardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan. Mucho gusto volver a estar aquí. Es un honor para mí. La escucha y la atención y la fina invitación tuya a participar de tu programa. Perfecto. Muchas gracias por esa predisposición de compartir testimonios y experiencias. Bien, recordemos un poquito a nuestra audiencia quién es Leonardo Jaramillo, sus actividades en la iglesia, cómo ve la iglesia desde allá, desde Estados Unidos. Bueno, nosotros trabajamos aquí en la Arquidiócesis de Atlanta hace 22 años. Hemos iniciado un proceso con la asistencia de la Arquidiócesis de Atlanta, de los señores obispos, para atender las comunidades migrantes que llegan de todos los países de América, de Hispanoamérica, desde México hasta Argentina. Estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de personas hispanoamericanas que viven en Atlanta, en esta área, que es la Arquidiócesis de Atlanta, la mitad del estado de Georgia. La otra mitad es la diócesis de Savannah. A nosotros nos corresponde esta área más metropolitana. Y hemos, durante todo este tiempo, desarrollado diferentes programas, impulsado aperturas de misiones para atender las necesidades de los migrantes que llegan a estas tierras, ¿no? En su lengua, respetando su cultura, cultivando sus tradiciones. Y bueno, pues este es nuestro trabajo durante todo este tiempo, mi querido Juan. Sí, algunos amigos se han ido desde por aquí a Atlanta y yo les digo, ¿por qué no te pasas por Atlanta? Le digo, allá tengo un amigo. Dice, pero eso está bien lejos, dice, está bien lejos de donde yo voy. Están al norte, dice. Ah, bueno, posiblemente se habrán ellos ido a
partes de la diócesis de Savannah, ¿no? Que es quizás la mitad del estado de Georgia hacia la frontera con la Florida, con el estado de la Florida. Eso está a 5 horas de aquí, sí, es un territorio lejano. Pero Claro, los que viven en la parte norte del estado de Georgia, que es lo que corresponde a esta arquidiócesis de Atlanta, nuestro centro, la Misión Católica de Nuestra Señora de las Américas, es un lugar que ha sido creado para la atención específicamente de los hispanoamericanos que llegan aquí a esta diócesis. También hay otras, ¿no? Tenemos 13, en este momento, 13 misiones para la atención específica de los hispanoamericanos que llegan a estas tierras, ¿no? Pero la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas es la más antigua y podríamos decir el centro más grande que tiene la arquidiócesis para acoger las necesidades de nuestra comunidad migrante. perfecto. Gracias. Vamos a dar lectura, vamos a continuar con la lectura del Santo del Día. Hoy la iglesia recuerda a San Apolinar, obispo y mártir. Los antiguos martirologios consideran a San Apolinar como primer obispo de Ravenna, en el norte de Italia, al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles las insondables riquezas de Cristo. Iba delante de sus ovejas como buen pastor, y es tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de Clase, cerca de Ravenna, en la vía Flaminia, donde pasó al banquete eterno un día 23 de julio, eso es hacia el siglo II. San Pedro Crisólogo, en uno de sus sermones, se refiere a él como mártir por defender la fe en Cristo el Señor. La lectura de la cita bíblica que se ha seleccionado para hoy está tomada de Colosenses capítulo 1, versos del 17 al 20. Dice: todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto de entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. El tema que vamos a ver hoy día es Cristo reina ya mediante la iglesia. Leonardo, ¿nos ayudas con una introducción a este tema, por favor? Una cosa muy interesante, Juan, es que encuadremos en dónde estamos en el estudio del catecismo. Estamos en la primera parte de las 4 partes en las que se divide el catecismo. Estamos en la primera parte que el catecismo titula como la profesión de la fe, el credo. Dentro de esa primera parte hay 2 sesiones. Estamos en la primera sesión que el catecismo titula la profesión de la fe cristiana. Dentro de esa segunda sesión hay capítulos. Estamos en el segundo capítulo que el catecismo titula como creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Es decir, el catecismo va explicando el credo parte por parte, ¿no? Verdad por verdad, y ahorita estamos en esta maravillosa verdad del credo. Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ese capítulo tiene artículos. Estamos ahora en el 7º artículo, que el catecismo titula Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese artículo tiene unos apartados. Entramos hoy en el primer apartado de ese artículo, donde el catecismo lo titula Volverá en gloria.
Y en ese apartado vamos a tocar el tema Cristo reina ya mediante la iglesia. Es una maravilla, ¿no? Cómo podemos estructurar toda la fe que creemos una tras otra, ¿no? Una verdad tras otra, que nos va llevando a una mucha mejor comprensión. Entonces, los que tienen su catecismo a la mano, puede ser puede ser cualquier edición del catecismo que tengan, simplemente van a ir a buscar el artículo 7 y ahí vamos a encontrar el número 668. Es increíble como el credo que tiene unas pocas líneas, el que se enseña en el catecismo, tiene unas pocas líneas. Pero aquí en el libro del catecismo lo encontramos en un grupo muy grande de páginas. Y esto también es una síntesis prácticamente. Claro. Esta es una síntesis, porque realmente todo lo que creemos es muy amplio, tiene muchos miles de años de historia. Es increíble. Pero bueno, muy bien, vamos a continuar, vamos a una pausa y luego regresamos ya con el primer numeral. Mientras tanto, vamos a una pausa. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el hermano licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, en la Arquidiócesis de Atlanta, Estados Unidos, coordinador de licenciaturas, maestrías y diplomados en la Universidad Anáhuac, en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. Desde Estados Unidos estamos haciendo una entrevista hacia Ecuador. Qué maravilla de la tecnología. El tema que vamos a tratar, o el que estamos tratando, es Cristo reina ya mediante la Iglesia. Numerales 668 a 670. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, el 668, que dice: Cristo murió y vivió y volvió a la vida para eso, para ser el Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Leonardo, por favor, nos ayudas con la explicación y comentarios de este numeral. Este número es un número maravilloso que nos presenta el catecismo en este día, queridos amigos. Vamos a encuadrar. Cristo reina, Cristo es el Señor. Estamos hablando de un título bíblico.
Para nosotros, el término Señor simplemente es el masculino de señora. Es un título bastante intrascendente para nosotros. De hecho, lo contestamos cuando alguien nos llama y decimos Señor, así como alguien nos llama y le decimos señora, ¿no? Nuestro papá, nuestra mamá. Y lo usamos tanto que lo hemos vaciado de un contenido teológico que es muy importante que rescatemos, ¿no? Cuando nos acercamos un poco a la Sagrada Escritura, el término Señor tiene otro alcance. Decir de Jesús el término Señor proclama el ser, ¿no? En la liturgia, la Iglesia dirige toda la oración a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Siempre terminamos así, ¿no? Romanos 10:9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, este nombre expresa el misterio de Cristo, Hijo del hombre, Hijo de Dios. Es un término maravilloso. En el Antiguo Testamento ya se mostraba que Señor, Adonai en hebreo, Kyrios en griego, no solo era un título real, sino que llegó a ser un nombre divino. El señorío de Yahvé no se limita al pueblo que él ha escogido, sino que es Yahvé el Señor de los señores, porque es el Dios de los dioses. Deuteronomio 10:17. Porque Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno. O también, Primera de Samuel 12:12. Pero en cuanto habéis visto que Nahás, rey de los amonitas, venía contra vosotros, me habéis dicho, no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que vuestro rey es Yahvé, Dios vuestro. Aquí tenéis ahora al rey que os habéis elegido. Yahvé ha establecido un rey sobre vosotros. Si teméis a Yahvé y le servís, si escucháis su voz y no os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, si vosotros y el rey que reine sobre vosotros seguís a Yahvé vuestro Dios, está bien. Pero si no escucháis la voz de Yahvé, si os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, entonces la mano de Yahvé pasará sobre vosotros y sobre vuestro rey. Es un texto muy interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento existió un proceso de tira y afloje entre el pueblo de Israel y Yahvé. Yahvé se resistía. Los profetas no querían que Israel tuviera un rey humano. Y sin embargo, los israelitas, al ver a los pueblos que les rodeaban que tenían reyes, ellos también querían tener uno. Pero los profetas, que expresaban el sentir divino, temían que si se nombraba un rey, el pueblo de Israel acabara poniendo su corazón en ese rey, dejando de tener el corazón en el único Dios. Que esa confianza en el señorío de Dios la traspasaran a un señorío humano. Y finalmente Dios, a través de los profetas, cede un poco, pero les advierte que si ponen la confianza en ese rey, por eso dice el texto, si pensáis que ese rey va a ser vuestro señor, os equivocaréis, poniendo vuestra confianza en un hombre de carne. Porque si ese rey tiene un señorío, es porque ese señorío ha sido dado por Yahvé y es participación del señorío de Dios. No es que Yahvé no quiera que tuviéramos autoridades humanas para regirnos. No, no es eso.
Pero Dios sí resistió porque quería que aquello se purificara de todo lo que podía suponer de una falsa divinización de la autoridad humana de un rey. De hecho, Jesús se tuvo que enfrentar a esa divinización que hacían los romanos del César. De hecho, los cristianos se les pedían que quemaran incienso ante el César. Y a los cristianos negarse a dar esa especie de reconocimiento divino al emperador, al César, ese rechazo les costaba la vida. Todavía existe hoy en Israel algunos sectores del pueblo judío, especialmente los sectores más ultraortodoxos, que son algunos sectores del pueblo de Israel que no reconocen la autoridad humana. Hay ultraortodoxos que no reconocen a Israel como un Estado y tampoco reconocen a Israel como un ejército. Ellos piensan que su único gobernante es Yahvé. Y se niegan, por ejemplo, a hacer el servicio militar. Se niegan a pagar impuestos. Se niegan a reconocer cualquier autoridad humana y solo Yahvé su gobernante. Hoy todavía existe. Esa es una interpretación quizás un poco excesivamente literalista, pero existe, ¿no? Al fin y al cabo, la autoridad humana no es sino una participación del señorío y de la autoridad de Dios. Y esto lo tenemos que tener supremamente claro, queridos amigos. Cristo es rey, es cierto, pero Cristo quiere reinar a través de mediaciones humanas. Lo que le pedimos a las mediaciones humanas es que se esfuercen por parecerse a Jesucristo. Ese es nuestro problema hoy día, que las autoridades humanas no es que neguemos su autoridad, sino que ellos se esfuerzan por no parecerse a Dios. Y ahí viene nuestro problema, porque se tiene que legislar en torno a Dios, no en contra de Dios. No es que no reconozcamos tu autoridad, es que tu autoridad carece de valor cuando se aleja de Dios. Juan 19, 10, 11. Díctele Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Es verdad que necesitamos mediaciones humanas para poder organizar nuestra sociedad, claro que sí, pero sin poner nuestro corazón en la mediación humana. Confiamos en el Señor y oramos a Dios por nuestras autoridades. Es una costumbre católica muy hermosa que no podemos dejar de hacerlo. Cuando vamos a misa el domingo y hacemos la oración universal, la oración de los fieles, normalmente siempre pedimos por las autoridades. Eso no lo hace nadie, eso solo lo hacemos los católicos. Pedimos por el presidente, pedimos por el alcalde, pedimos por el Senado, pedimos por el Parlamento, pedimos por todas las autoridades porque ellos han recibido de Dios el poder, han recibido de Dios la autoridad, pero no para que sean ellos, sino para que sean un reflejo de Dios. ¿Qué tarea tan grande tienen las autoridades? Nosotros los católicos oramos por todas las mediaciones humanas de las que Él se sirve para llegar a nosotros. Por ejemplo, nosotros oramos por los médicos, aquellos que van a operar a una persona, para que sea el Señor el que obre en ellos, que tienen la autoridad cuando van a abrir un cuerpo. Aunque nunca olvidamos que Dios es el único Señor, el único Rey, el único Kyrios. Él es el Adonai. Luego, llegamos al Nuevo Testamento y vemos cómo ahí se refiere a Jesucristo el título de Kyrios, Señor. Ese término de Señor
que Yahvé había tenido mucho cuidado en no querer transmitirlo a los reyes, lo impresionante y lo grandioso es que ese título se le aplica a Jesús. Y esa es la fe de la primera iglesia. Es lo que concluyeron los discípulos que vieron a Jesús cómo multiplicaba los panes, cómo caminaba por encima de las aguas. Ellos vieron que era Señor. Cuando Cristo calmó la tempestad y ellos allí se preguntaron, ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este es el mismo Señor que dividió las aguas del Mar Rojo por donde el pueblo de Israel pasó a pie enjuto. Y ellos iban entendiendo que Dios le había otorgado a Jesús ese señorío, el mismo señorío con el que está revestido Yahvé, es el que reviste a Jesucristo. Hubo un texto muy apropiado para que los primeros discípulos entendieran este señorío de Jesús, y es el Salmo 110. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y aquí había un problema de cómo interpretar esto, ¿no? Porque se decía que si se refería a David, no encajaba que Yahvé le dijera a David, mi Señor. Y por eso le dijo, siéntate a mi derecha. Esta interpretación es un poco excesiva. Todos conocemos que David era un hombre pecador. Además, el reino de David terminó. Todos sabemos que el reino de David caería. Ahí estaban los romanos. De hecho, la primitiva iglesia utilizó este texto frente a los judíos que no habían reconocido en Jesucristo al Señor, diciendo, este texto no podía referirse a David, sino solo en parte. El verdadero cumplidor de este texto es Jesucristo, no David. Mateo 22, 41, 43. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Díctenle. ¿De David? Díceles, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Jesús le hace pensar a los judíos de que ese texto, en última instancia, solo puede decir en plenitud en él. Por el Mesías, a quien el Padre va a sentar a su derecha en el cielo como Cristo Rey, dándole su plena gloria. O también el texto de Lucas 1, 42, 43. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel proclama ahí en ese momento de la visitación que se siente indigna. Lucas 2, 10, 11. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio que una gran alegría, que lo será para todo el pueblo, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. La iglesia naciente, apoyada en este Salmo 110, proclama en su predicación el señorío de Cristo. Y ese señorío queda actualizado por su resurrección. Hechos 2, 34, 36.
Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. En la oración de la iglesia primitiva se conserva por mucho tiempo la invocación que han escuchado muchas veces, Maránata. Ven, Señor Jesús. Esta invocación era casi un saludo de la primera comunidad cristiana. Primera de Corintios 16, 20, 22. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. El saludo va de mi mano, Pablo. El que no quiera al Señor, sea anatema. Maránata. Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús. O también Apocalipsis 22, 20. Dice el que da testimonio de todo esto. Si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Es una insistencia, queridos amigos, una y otra vez en este término tan central para ellos. Jesús merece el título supremo de Maránata y de Kyrios. En cuanto Mesías entronizado en el cielo, un Mesías entronizado en el cielo que inaugura su reinado por el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 33, 36. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus pies por escabel de tus pies, a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Esta predicación de los apóstoles, que debió resultar muy escandalosa, al escuchar a este vosotros que ustedes han crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Ese escándalo tuvo que haber sido tremendo. Y ya el colmo de la predicación de ese señorío lo vamos a encontrar en Filipenses 2, 10, 11. Como si no les hubiera quedado entendido esto. San Pablo en los Filipenses les dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, ya no había nada más que hacer, ¿no? Dirían en mi pueblo, con esto San Pablo los mató. ¿Sí? Hay una proclamación. Jesús es el único digno de que doblemos nuestra rodilla ante Él. Los demás señoríos no son dignos de que el hombre doble su rodilla ante ellos. Si doblamos nuestra rodilla ante hombres, por muy importantes que sean y que tengan el poder o que tengan la nobleza, lo que estamos haciendo es idolatrándolos. Tenemos que respetar, claro que sí, pero la rodilla solo se le dobla a Dios. Y esto nos lleva, queridos amigos, a preguntarnos, ¿cuántas veces doblamos la rodilla en el sentido espiritual de la palabra
ante las autoridades humanas, ante la fama, ante el poder, ante el dinero? ¿Cuántas veces el hombre dobla su rodilla, somete su conciencia, somete sus valores, traiciona el evangelio ante los falsos dioses? Por eso es que tiene plena autoridad esto que estamos anunciando hoy, la actualidad de que solo Dios es Señor. Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, y solo Él nos libera cuando le adoramos como Señor. Lo demás nos esclaviza. Y lo cierto, queridos amigos, es que cuando doblamos nuestra rodilla ante hombres de carne y hueso, lo único que quedamos es esclavizados. Pero si nosotros doblamos nuestra rodilla ante Él, que es el Dios trascendente, que está sentado a la derecha del Padre en el cielo, ese doblar rodilla te libera. Y es especialmente San Pablo, a lo largo de sus cartas, quien va concretando en lo que se traduce ese ser Cristo Rey, ese señorío de Jesucristo. Y esto es estupendo para nosotros, porque cuando uno extrae todas las consecuencias de ese señorío de Jesucristo, nos damos cuenta de que estamos en las mejores manos. Estamos libres de nuestros miedos. Cuando entendemos que estamos en las manos del señorío de Jesús, nuestros miedos desaparecen. Porque Jesús también es Señor de todos nuestros enemigos. Jesús es el Señor de la historia. Qué importante es entender esto. Él es quien dirige los hilos de la historia, no los hombres. Él es el que dirige los hilos de la historia, incluso a través de los hombres que se rebelan frente a Dios. Por eso dice el Salmo 14, Dios mira desde el cielo y sonríe. Dios, viendo desde el cielo cómo se rebelan los hombres, cómo nos rebelamos todos hoy día, se sonríe. Y se pregunta a Dios, ¿a dónde van estos sin mí? Dios es capaz de servirse de las rebeliones del hombre a través de su historia para conducirlo finalmente hacia un destino, su Hijo Jesucristo, donde toda rodilla se tendrá que arrodillar, se tendrá que doblar, porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, y tarde que temprano, todas las rodillas se doblarán ante Él. ¿Por qué? Porque Cristo también es el Señor de la muerte. Y a todos nos inquieta la muerte, aunque los que digan que no, eso nomás lo dicen de dientes para afuera. A todos nos inquieta la muerte, porque una cosa es hablar de la historia del universo, pero la muerte está mucho más cerca de nosotros como nuestro enemigo. La muerte como un muro contra el que nos estrellaremos. Contra el que nos estrellaremos. Y por eso San Pablo, en esa confianza en el señorío de Jesucristo sobre la muerte, parece que se está riendo de la muerte, porque ya ella ha sido vencida. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Estamos de vuelta, amigos, con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado, licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Además, coordina la licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac, en Atlanta, y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. Con él estamos viendo el tema Cristo ya reina ya mediante la Iglesia, numerales desde el 668 al 670. Esta entrevista pues es entre Ecuador
la diócesis de Latacunga, y Atlanta, en Estados Unidos, la diócesis de Atlanta, arquidiócesis de Atlanta. Muy bien. El numeral 669 dice: como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado. Habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. La iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Leonardo, por favor, ayúdenos con este comentario. Este es un número que nos lleva a dar un paso más en este señorío de Jesús. Este número nos dice que el Señor es también Rey y Señor de la iglesia. Hemos de darnos cuenta, queridos amigos, de que la iglesia no es dueña, es sierva de un Señor. Algunos creen que la iglesia es dueña de su propia vida, que puede cambiar las cosas a su antojo, que los papas, según la corriente de pensamiento que impere en el momento, pueden cambiar la marcha o el transcurso de la predicación evangélica, o la pastoral de la iglesia, o la tradición sagrada de la iglesia, y esto no es así. ¿Por qué? Porque Cristo es su Señor, y eso no cambia, nunca ha cambiado. Efesios 1, 17, 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él. Luego nos dice San Pablo: ¿cuál es la riqueza de la gloria otorgada que él en herencia a los santos? ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. Es un texto precioso, y ante este texto tenemos que bendecir a Dios, porque en la iglesia vemos realizado de una manera muy cercana a nosotros el señorío de Jesucristo. Vemos nosotros que Cristo reina en su iglesia, y Cristo reina a través de su iglesia en nosotros. Cuando un señor sacerdote preside la Eucaristía y se sienta en la sede, está significando el reinado de Cristo en medio de la comunidad. Y el sacerdote sabe que está participando de la realeza y del señorío de Cristo. Y sabe también que tiene que estar purificando continuamente de no atribuirse a sí mismo esa realeza, porque le pertenece a Jesús. La iglesia en su caminar a través de 2000 años hasta el día de hoy, esto es lo que tiene en cuenta. Cristo es su Señor, no ninguno de nosotros. Y ante ese Señor, ella, la iglesia, es la primera que dobla la rodilla.
Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Leonardo Jaramillo, quien nos acompaña desde Atlanta, Estados Unidos, con esta entrevista donde estamos compartiendo numerales del Catecismo de la Iglesia Católica con su explicación y comentarios. Muy bien, el numeral último para analizarlo es el 670, que dice así: desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Dios manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia. Leonardo, por favor, ayúdenos con explicación y comentario de este numeral. Cuando hablamos de la gloria de Cristo, de que Cristo ascendió a los cielos, que reina desde allí, esto contrasta un poco todas estas afirmaciones con una conciencia muy clara de que ese reino de Cristo, de que se da una convivencia entre la gracia y el pecado, ¿no? Entre la victoria de Cristo y el ver cómo en el mundo el mal tiene un influjo muy poderoso, ¿no? Como Cristo es rey, como reina, como está en el cielo, pero al mismo tiempo aquí siguen pasando cosas que son atroces, ¿no? Donde el mal tiene, y por eso el catecismo quiere hacer referencia a que no somos ingenuos, somos conscientes de que la gracia tiene su victoria plenamente consumada en Cristo, pero su reino no se ha establecido plenamente en la tierra. En Cristo tiene este mundo claramente establecido que es la gloria de Dios, ¿no? Pero como estamos todavía en esa especie de dolores de parto, los sufrimientos son muy grandes. El misterio del mal tiene mucha fuerza y los coletazos, ¿no?, de ese mal son tremendos. Como nos dice San Pablo, porque lo que estimo del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que la creación entera gime
hasta el presente y sufre estos dolores de parto. Incluso se habla de un sometimiento y hace referencia a Satanás, que es el príncipe de este mundo, al mismo tiempo que llama a Cristo, Cristo Rey del universo, al mismo tiempo. Nuestra espiritualidad no está basada en un optimismo irreal. Contrastamos estas dos verdades. Cristo es Rey del universo y Satanás, príncipe de este mundo. Las dos son parte de la fe. Y esto hay que intentar profundizarlo, queridos amigos. Es un misterio de la iniquidad. La historia de la Iglesia la encontraremos desde la primera y la segunda venida de Cristo, y durante este tiempo la vemos como un tiempo donde suceden unas crisis permanentes entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Efesios 5:16. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Como diciendo, hey, católicos, la situación es cruda. Y basta con mirar un vistazo en nuestra amada iglesia y nos damos cuenta de que la situación es dura, es difícil, es cruda, el mal reina. Por una parte, ¿ha llegado ya el reino de Dios a nosotros? Sí, claro que sí. Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, estamos claros. Pero el espíritu del anticristo está ahora en el mundo también. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. El misterio de la iniquidad está ya en acción. Y a nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestra predicación, desde nuestros apostolados, los señores obispos, los señores sacerdotes, cada uno de los laicos que estamos trabajando arduamente en todos los rincones del mundo, tenemos que trabajar en contra de este misterio de iniquidad que está ya en acción, para que los hombres conozcan el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. El error y la mentira circulan por el mundo. Abundan violencias, injusticias. El imperio del mal se muestra poderoso en el mundo laboral, económico, cultural, sanitario. La gente sufre. Todo el mundo. Sufren los pobres, también los ricos de otra forma. Esto es como una fotografía de nuestro mundo. La humanidad pierde ilusiones. La humanidad se cansa. La humanidad se pregunta desconcertada, ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué los cambios sociales? ¿Y por qué después de tanto cambio no somos capaces de cambiar nuestra realidad? Es verdad que tenemos progreso técnico, como nunca ha existido en la historia. Eso es verdad. Es verdad que están toda esta serie de adelantos humanos como jamás lo habíamos imaginado. Las comunicaciones, el Internet, el hombre que conquista el espacio, el explorar el universo, también el microcosmos. Pero sin embargo, de todos esos éxitos todavía la infelicidad está establecida en muchos corazones. Y nos preguntamos, pero si Jesús ya reina desde el cielo, ¿por qué tanto mal en el mundo? Y este es el contraste de cómo se puede compaginar ese reinado de Cristo al mismo tiempo que el mal campea por todas partes. Incluso podríamos llegar a decir que el mal del mundo llega a hacerse
casi invisible. El hombre pasa a su lado y no lo ve. A veces el mal es muy visible, otras veces es casi más grave porque se hace invisible. Nos acostumbramos desde niños al mal y casi no lo consideramos como mal, y menos cuando en las escuelas nos enseñan que el mal está bien. Pensamos que es que así son las cosas, o peor todavía, es que siempre ha sido así. Y eso es mucho más grave, el irnos connaturalizando con el mal. Eso es súper grave. Y aprender nosotros, porque nos han enseñado desde niños a llamar bien a lo que es mal. Terrible. Desde la fe, solo el creyente, a la luz de la revelación divina, puede conocer el mal. Pero no se queda horrorizado, no se queda espantado, no se queda paralizado, pues al mismo tiempo conoce la luz y la bondad de Dios, porque Jesús ha ascendido a los cielos. Y así podemos llegar a comprender que los males de este mundo son como una enorme sombra de un bien inmenso, que lo que hemos hecho es rechazarlo. Cuando ese bien inmenso de Dios es rechazado, cuando el amor no es amado, el mal es como una sombra de ese bien que ha sido rechazado. Tantos males que está padeciendo el mundo son de hecho como una revelación sombría de la bondad de Dios que es rechazada. Y por eso, queridos amigos, es necesario contemplar el mal en el mundo. Así como dice Jesús en el Evangelio, estamos llamados a interpretar los signos de los tiempos. El mismo Jesús nos dijo que debíamos caminar como ovejas en medio de lobos. Y es importante que la oveja sepa lo que es una oveja y sepa lo que es un lobo, que sepa distinguir entre ambos y que no se confunda. Y esa es nuestra misión, enseñarles a distinguir lo que es una oveja de lo que es un lobo. San Pablo hizo una descripción minuciosa de los males de su tiempo, que sin duda son los males de nuestro tiempo. Nos podríamos sorprender de la similitud. Y no cabe decir que hablar del mal es ser pesimista, ¿no? Al contrario, San Pablo es absolutamente optimista, como tú y yo, Juan, tenemos que serlo. Él confía plenamente en que Cristo reina, pero eso no le hace ser ciego a cuáles son las consecuencias del mal en el mundo y los retos que tenemos y el rechazo de ese reinado de Cristo en este mundo al cual nosotros estamos llamados a predicar. Romanos 1:18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén.
llamar bien al mal, son ciegos al mal. No es que sean débiles ante el mal. Más que la debilidad, lo que tienen es casi una aprobación al mal. Este es el misterio de que el mal tiene un gran influjo en el mundo. Y aquí lo que el catecismo nos quiere decir y a lo que nos quiere llamar, queridos amigos, ante la ascensión de Jesús al cielo, es abrirnos los ojos a ser conscientes de que el mal existe y que nosotros estamos llamados a combatir en contra de él, a combatir los grandes males del mundo sin entrar nosotros en la desesperación. Los cristianos, los católicos, podemos ver y nombrar los males del mundo, pero confiando en Dios, sabiendo que todo ha de concurrir para bien de los que confían en Dios. Y a la luz de esta confianza en Dios, nosotros los cristianos católicos podemos y debemos ver los males del mundo para mejor salvarnos de ellos y para poder sanar mejor el mundo de sus miserias. Un profeta tiene que ser clarividente a la hora de ver los males del mundo y saber denunciarlos para después combatirlos. ¿Cómo vamos a hacer esto, Juan? Y concluyo con esto, pidiéndole la luz al Espíritu Santo, para tener la clarividencia, para ver a la luz de la fe el mal de este mundo que estamos llamados a combatir. Porque cuando no tenemos la luz de la fe para juzgar o discernir el mal de este mundo, se juzga el mal de este mundo comparándolo con lo que el mundo ha sido, con el pasado. Pero si es difícil medir el tiempo presente, más difícil es juzgar los tiempos pasados. Y todavía más difícil es comparar unos tiempos con otros. Además que los tiempos pasados ya no nos duelen, ya pasaron. Eclesiástico 7:10. Nunca digas, ¿por qué es que los tiempos pasados fueron mejores? Porque nunca preguntarás eso sabiamente. Esa tendencia que tenemos de pensar que los tiempos pasados fueron mejores es porque no juzgamos los tiempos a la luz de la fe. Y eso es un juicio bastante erróneo. Sin una visión de fe, se puede interpretar el mal del mundo y compararlo con lo que podría ser. Y eso se convierte en una visión idealista que no resuelve nuestros retos, que no lo resuelve. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia para combatir todo el mal del mundo, para que podamos nosotros, desde un corazón nuevo, regalarle al mundo una esperanza nueva en Cristo, que es Rey del universo. Y concluimos con esa expresión que tenían los cristeros: ¡Viva Cristo Rey! Excelente, muchas gracias, Leonardo. Estamos en la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo a esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook o a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Pueden suscribirse y apoyarnos de esa manera con nuestro trabajo. Un saludo especial pues a la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas en Atlanta, Estados Unidos, a los sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Leonardo, muchas gracias por esa participación, por esa predisposición. Hemos conversado un largo periodo, un largo tiempo en este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final, por favor. Los cristeros entregaban su vida. Y la expresión antes de que sonaran los disparos nos tiene que llevar a nosotros, aunque no estemos en un pelotón, aunque no estemos ahí en una pared
¿no? Esa expresión la tenemos que llevar en el corazón todo el tiempo. Que viva Cristo Rey. Y nosotros tenemos que salir a la calle, a nuestras parroquias, a nuestros grupos, en nuestras diócesis, en todo lugar donde pongamos nuestros pies, casi con esa expresión grabada aquí en la frente, ¿no? Para que toda persona que nos vea caminando, orando, enseñando, se dé cuenta de que Jesucristo es el Rey. Eso me parece, querido Juan, que tiene que ser una misión de nuestra vida, proclamar el señorío de Jesús. Perfecto. Y que viva Cristo Rey. Bien, nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.